Interno 6.465, E17, Proyecto de Ordenanza, Asunto, Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2018. Expediente Interno 6.466, E17, Proyecto de Ordenanza, Asunto, Ordenanza Tarifaria Anual, OTA, año 2018. Expediente Interno 6.467, E17, Proyecto de Ordenanza, Asunto, Código Tributario Municipal, año 2018. ¿Algún concejal hará uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Aníbal de Zeta. Muchas gracias, señora presidenta. Cumpliendo con el artículo 130 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, le he pedido la palabra en carácter de miembro informante de la Comisión Permanente de Hacienda y Desarrollo Económico. El presupuesto general municipal para el año entrante se ha establecido por un total de 23.691.789.546 pesos. Este presupuesto, señora presidenta, fue producto del proceso de planificación de la gestión municipal en el marco del Plan de Acción Municipal, que contempla como dos de los grandes objetivos, señora presidenta, la estimulación del crecimiento de la actividad económica y el fortalecimiento de espacios de construcción colectiva y participativa. Este presupuesto para el año 2018, señora presidenta, se elabora en medio de nuevos vientos en la vida nacional, de perspectivas positivas en materia económica, social e institucional. Quienes creemos en este nuevo proceso de cambio tenemos la firme convicción de que es necesario aunar esfuerzos para que este escenario propicio y esperanzador sea una realidad. Así, señora presidenta, la Municipalidad de Córdoba atiende al llamado del Gobierno Nacional y presenta su proyecto presupuestario con miras a la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que el presidente Mauricio Macri impulsa acordar con las provincias, pero también con los grandes municipios, y que está finalizando su tratamiento en estos días en el Congreso de la Nación. Este presupuesto pretende, señora presidenta, mejorar la calidad del gasto y también acelerar la inversión pública de manera responsable. Un gasto público desmedido, y esto, señora presidenta, lo hemos visto en la última década a nivel nacional, lleva a un déficit fiscal crónico, desmotiva la inversión productiva de los ciudadanos y promueve el aumento de precios en escalada inflacionaria que afecta especialmente, y esto lo sabemos muy bien, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Acelerar la inversión pública, decía, señora presidenta. Y esto puede llevar a faltas interpretaciones al considerar como sinónimos el gasto corriente por un lado y la inversión de capital por el otro. La ciudad de Córdoba ha sido sistemáticamente dejada de lado en la legítima necesidad de expandir sus infraestructuras. Eso lo hemos padecido todos los vecinos y sucesivos gobiernos en los últimos años. Decía, expandir sus infraestructuras y equipamientos comunitarios y sociales, propio de lo que somos, señora presidenta, la segunda ciudad de la República. Discriminación a través de los años que ha generado una necesidad infraestructural imperiosa que llevará muchos años de inversión sostenida para satisfacer las necesidades de los vecinos y la proyección de nuestra ciudad hacia el futuro. Aumenta el gasto, sí, en erogaciones de capital. Sí, señora presidenta, en cloacas, pavimentos, desagües pluviales, alumbrado público con nueva tecnología LED, equipamiento comunitario como son los nuevos parques educativos, etcétera. En inversiones necesarias, en inversiones que hemos esperado por mucho tiempo. Vivimos una nueva etapa, señora presidenta, de relaciones interjurisdiccionales normales, señora presidenta, de diálogo y de colaboración. A lo largo del proceso de elaboración del presupuesto se tuvieron en cuenta primordialmente el contexto macroeconómico actual y las previsiones de su evolución
y la determinación de estrategias que permitan optimizar, señora presidenta, un nivel de ingresos que no desaliente la actividad económica, pero que permita solventar los objetivos de gestión, especialmente sin generar déficit, y fundamentalmente mantener la atención en la eficiencia del gasto. El reconocimiento de este concepto macroeconómico se realiza a partir del acercamiento a los indicadores oficiales, hoy creíbles, señora presidenta, y las proyecciones de la evolución nominal del presupuesto de la Administración Nacional. Con respecto a las políticas de ingreso, disculpe, presidenta. Con respecto a las políticas de ingreso, decía, se propone acompañar el crecimiento sostenido de la economía sin aumentar considerablemente la presión fiscal, lo que a puertas de una reforma impositiva nacional, como decía anteriormente, implicará un reto importante de adecuación. El Plan Económico Municipal mantendrá su estructura de ingresos propios, actualizando únicamente en valor nominal las contribuciones a los inmuebles, automotores y comercio, industria y servicios, sin generar mayores presiones impositivas sobre la economía de la ciudad. El crecimiento de la economía favorecerá seguramente, señora presidenta, los ingresos públicos y permitirá que estos tengan un incremento más que proporcional al de la valoración nominal de los precios, y permitirá especialmente, y en esto tenemos que pensar, considerar a futuro la reducción de tasas distorsivas como lo propone la reforma impositiva nacional que hice referencia anteriormente. De igual forma, señora presidenta, la política de ingresos busca, por una parte, profundizar la lucha contra la evasión a partir de programas de inteligencia fiscal y, por otra, consolidar una cultura tributaria responsable a partir de incentivos como el del beneficio del contribuyente cumplidor, de gran éxito en los últimos 3 años. Párrafo aparte, señora presidenta, merece el análisis respecto a los ingresos provenientes de la provincia y la nación. El cambio sustancial en la comunicación y diálogo institucional entre las 3 jurisdicciones ha permitido una mayor fluidez y disponibilidad de los recursos necesarios hacia el estamento municipal, como así también, señora presidenta, ha permitido nuevos canales de negociación y un franco debate, esto es algo muy importante, respecto a criterios de coparticipación y justicia en la distribución de los recursos. Como dije anteriormente, en este presupuesto se prevén recursos excepcionales que permitirán desarrollar un plan de inversión pública de largo plazo, algo que remarcamos anteriormente en esta exposición. La administración eficiente y la ejecución planificada de los recursos provenientes del Bono de Deuda Internacional 2016 ha permitido la disponibilidad de recursos para el ejercicio 2018, señora presidenta, que aunados a la previsión del ingreso derivados de nuevos convenios con el Gobierno Nacional especialmente, permitirán, como manifesté, la construcción de los nuevos parques educativos, emblemas insignia de esta gestión, señora presidenta, la ampliación de los planes de mejoramiento de la infraestructura vial, cloacal, de desagües pluviales y la ampliación y mantenimiento de la red de alumbrado público para mejorar la seguridad y optimizar un consumo energético municipal responsable y sustentable. La Municipalidad de Córdoba, señora presidenta, brinda a la comunidad desde hace varias décadas los servicios de salud y educación. Respecto al primero, el sistema educativo municipal, recordemos, ¿no?, creado a través de la ordenanza 7930, hace ya 33 años, señora presidenta, usted lo debe recordar bien. Está localizado especialmente en los barrios más periféricos de la ciudad y, atendiendo a los sectores sociales más desprotegidos, representa un caso único en el país que no se enorgullece y que tiene, al igual que el de salud municipal, la previsión de recursos para la ejecución de sus diferentes programas. El presupuesto atiende también, señora presidenta, las necesarias acciones de descentralización, como así también los recursos necesarios para las tareas de higiene y movilidad que aquí ya hemos votado
sesiones pasadas. Me he referido en especial a las erogaciones de capital, porque son las que proyectan a nuestra ciudad el futuro, las que nos permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, las que fomentan el desarrollo humano, las que motivan las inversiones privadas y facilitan la vida de los vecinos, señora presidenta. Pero no podemos olvidarnos de la proyección de los gastos corrientes del municipio, algo que ha creado en sesiones anteriores tanto debate, donde este presupuesto pone de manifiesto la determinación de planificar el gasto público de forma responsable y transparente, y previniendo, señora presidenta, que no presente incrementos superiores a la variación nominal de precios, como dijimos y vuelvo a repetir, está determinado en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal de próxima sanción y promulgación. Bien sabemos que los gastos corrientes son en gran parte inflexibles a cambios significativos, especialmente a su reducción o adecuación. Pero aún así, y por sobre las características innatas, se ha avanzado en este sentido, asociando, por ejemplo, los incrementos salariales a la variación del índice de precios al consumidor. En cuanto a los demás gastos corrientes, señora presidenta, implementamos algunas modificaciones en los procesos administrativos de compras y contrataciones, como por ejemplo la gratuidad de los pliegos de licitación, que en la práctica han mejorado las condiciones de presentación de los oferentes y fomentando la competitividad en materia de precios. Hablaba anteriormente, señora presidenta, de eficiencia del gasto. Eficiencia del gasto. Para ello está previsto y esperada por años la modernización e implementación de sistemas de administración financiera y de administración tributaria. Herramientas que permitirán no solo agilizar los procesos administrativos, sino además tener mayor información para el control y la gestión de los recursos y el gasto público, y tender hacia la gestión para resultados de desarrollo, donde se promueve la interrelación de los sistemas de administración financiera con los sistemas de compras públicas, personal, inversión pública, planificación, monitoreo y evaluación. En síntesis, señora presidenta, que cada peso del presupuesto sea utilizado de la manera más eficiente y racional. Este presupuesto, señora presidenta, mantiene los lineamientos generales de su política de financiamiento, mediante la cual se ha logrado generar herramientas que permiten el abastecimiento estable de recursos a la curva de inversión municipal. Esto es algo muy importante, minimizando los efectos de la estacionalidad propia de los ingresos públicos de manera flexible y transparente. En respuesta al cumplimiento en tiempo y forma de todas nuestras obligaciones crediticias asumidas, la Municipalidad de Córdoba goza de la posibilidad de mantener el esquema y los instrumentos financieros en el mercado de capitales. Desde esta perspectiva, prevé en el presupuesto 2018, señora presidenta, la administración de los fideicomisos, las emisiones del nuevo programa de letras de tesorería y crédito necesario para afrontar las obligaciones asumidas. Para terminar, espero no haber sido demasiado extenso, señora presidenta, considero necesario remarcar la importancia en el tratamiento del principal documento financiero del Estado municipal y la responsabilidad, señora presidenta, que tenemos todos los legisladores municipales en la aprobación de este. Sin más, le agradezco su atención, señora presidenta. Gracias. Gracias, señor concejal. Bien. Tiene la palabra el concejal Esteban Dómina. Bueno, gracias, señora presidenta. Vamos a informar en primera lectura los fundamentos de nuestro voto posterior. Según manifiesta la reseña que está incluida en el expediente,
del presupuesto, el mismo, y así lo ha señalado el señor miembro informante, se ha realizado en sintonía con el presupuesto nacional y a su vez tomando en cuenta la meta inflacionaria establecida por el Gobierno Nacional. Si así fuera, en el caso del presupuesto nacional, la suba prevista de gastos es de un 10%, con un margen de variación hacia arriba o hacia abajo del 2%, de 2 puntos. Y en cuanto a la meta inflacionaria establecida por el Gobierno Nacional es el 15,7%. En cuanto al aumento global, está más o menos en esa estimación del 15,7%, por cuanto pasa de 20.274 millones, número redondo, a 23.691 en este 2018. Pero la otra pauta obviamente no está cumplida en cuanto a que la suba del gasto está muy por encima de lo que estaría previsto en el presupuesto nacional. No hay, digamos, no hay por qué hacer lo mismo de ninguna manera, pero si se dice que se hace lo mismo, nosotros tenemos la obligación de señalar que no se hizo lo mismo, y ya vamos a ver que en algunos casos está muy por encima. Lo cierto es que lo que se presenta a su vez como un presupuesto equilibrado, para empezar a dejar algunos comentarios, no lo es tal. No lo es tal porque otra vez se incurre en una metodología presupuestaria que es incorrecta. Hace ya tiempo que la metodología presupuestaria establece comparación de ingresos corrientes con gastos corrientes, se agregan los movimientos de capital y se establece lo que se llama el déficit o el superávit primario, que en el lenguaje se suele decir por encima o por debajo de la línea, y después vienen los movimientos financieros para arrojar el resultado definitivo. ¿Por qué digo que se usa mal la metodología? Porque se computan como ingresos conceptos que no son tales, que no corresponde. Por ejemplo, el uso del crédito. Se pone y se suma los ingresos corrientes y de capital, los recursos, 770 millones de uso del crédito. Ojo, es legítima la previsión de usar el crédito. Lo que no corresponde es que se ponga como un recurso. Eso equivale al 3,25% y aparece otra vez lo que ya hemos señalado acá, que tampoco es admitido por la buena técnica presupuestaria, que es computar el remanente de ejercicios anteriores. Eso no es un recurso del ejercicio. Se puede poner en algún lado como una nota, pero no como un recurso. Sumando las dos cosas, el uso del crédito y el remanente de ejercicios anteriores, totalizamos una cifra importante, señora presidenta, señores concejales, de 2.146 millones, o sea que equivale a un 9% del presupuesto. Ese es el déficit que tiene este proyecto, este presupuesto. Asimismo, cuando empezamos a afinar el lápiz, vemos que esa pauta que se dijo de crecimiento alineada con la inflación prevista para el corriente año, se va para arriba en los gastos corrientes, que son los gastos burocráticos, los que menos interesan al vecino. Fíjese que comparando la previsión de gastos corrientes de 2018 con respecto a 2017, el incremento es el 25,38, pasándose de una previsión para el corriente año de 13.511 millones a una de 16.939 millones para el 2018. 25,38 está muy por encima de aquel 17 que dijimos sería la inflación proyectada. Después, comentando o analizando las partidas principales, hay dos gastos que todos los señores concejales y la señora presidenta sabe que se llevan la mayor parte de los recursos. El municipio de Córdoba tiene una estructura presupuestaria muy rígida porque hay dos gastos, dos ítems, dos rubros, que según los años se llevan casi 2/3 o más
de los ingresos, en algunos casos llegando hasta el 90%, que son el gasto en personal y el gasto en higiene urbana. Lamentablemente el gasto en personal, y acá otra vez incurre, no digo en una nada, pero en una omisión, por decirlo de alguna manera, que sinceramente habría que terminar con esto de no discriminar en trabajos públicos lo que corresponde a personal. La partida personal 01 en la clasificación económica y por objeto del gasto debiera reunir todo el gasto previsto y ejecutado en materia de personal. Entonces esto de poner un pedazo en la 01 y otro pedacito en la 07 sin decir cuánto, ¿para qué? ¿Para que algún ingenuo crea que realmente el porcentaje es el que surge de comparar la partida personal? Ya todos sabemos que hay que completarla con el... Bueno, no está discriminado, por lo tanto hago reserva de opinar sobre esto, pero evidentemente después año a año se va confirmando lo que siempre decimos, que el gasto en personal es mucho más que el previsto. De hecho, cuando tratemos más tarde, señora Presidenta, la cuenta general del ejercicio, vamos a demostrar que en el año 2016 estuvo por encima o alrededor del 65% del gasto total. El gasto en higiene urbana es otra área sensible del presupuesto municipal. Recordemos, los señores concejales, que este gasto es el que en la gestión actual está orientado al servicio de recolección de residuos y todo lo que tiene asociado el mismo, que desde que se creó el ente de obras y servicios públicos, que retomó a su cargo parte de los cometidos transferidos a CRECE oportunamente, para armar ese gasto hay que tener en cuenta entonces dos conceptos fundamentales, que son lo que se paga mes a mes a las empresas concesionarias que llevan adelante este servicio por cuenta y orden del municipio, más lo que cuesta el ente. Bueno, la cifra presupuestada para este fin es de 3.932 millones, casi 4.000. Realmente es importante la sola enunciación en absoluto. En este caso está por encima de la pauta inflacionaria porque estaría incrementándose un 18% con respecto a los 3.327 millones del año 2017, pero también queremos dejar planteada una salvedad, que es que esta partida probablemente tampoco alcance, porque estos costos pueden estar calculados con respecto a los niveles actuales. Y bueno, hay una licitación en curso que es la que va a establecer el costo definitivo de la parte importante, que es la que van a cotizar las empresas que se han presentado. Sabemos que hay 3 empresas que están en este momento siendo evaluadas, y oportunamente se ha dicho por medios periodísticos que en 3 o 4 meses la ciudad va a saber cuánto le va a costar lo que se paga a las empresas. Actualmente, le recuerdo a la señora Presidenta y a los señores concejales que este rubro, en su conjunto, está por encima del 19%, rondando el 20%, cuando en el 2011 representó el 13,5% del gasto total, cuando aún existía la empresa CRECE, que llevaba adelante toda la tarea. A ver, acá se mencionó, y siempre lo hacemos, algunas relaciones en la evolución de algunos gastos sensibles. Por ejemplo, el gasto en salud, que el municipio tiene allí un frente importante, porque tiene dispensarios, tiene hospitales a su cargo. Es notable cómo se pronuncia y confirma una tendencia que no es nada positiva en los últimos años. Nosotros tomamos la comparación de cuánto representaba en el total del presupuesto en el año 2011, simplemente porque es el año inmediato anterior a la gestión actual, en los rubros salud e higiene urbana, y comparamos así linealmente cuánto o cómo evoluciona uno y otro. Fíjense qué curioso, señores concejales.
El gasto en salud, a la luz ya de este nuevo presupuesto que tenemos a la vista, representa el 8,7% de este presupuesto. En el 2011 representaba el 11,37%. Quiere decir que a lo largo de los años fue perdiendo peso relativo hasta redondear 2,67%, 2,67%. Por su parte, el gasto en higiene urbana evolucionó inversamente. Representaba alrededor de 14%, lo dijimos hace un rato, en 2011, en el presupuesto. Este año representa el 16,6%. Tomo la cifra del presupuesto cuando nosotros creemos que está inclusive por debajo de lo que realmente va a ser. Quiere decir que lo que perdió salud, 2,6%, lo incrementó higiene urbana. Y no podemos comparar la importancia y la sensibilidad de uno y otro gasto. Y no son cifras menores, ¿no? Advierto a los señores concejales que estamos hablando de una cifra superior a 500 millones de pesos, porque cada punto del presupuesto de 23.691 millones cuesta 236 millones, 237 millones. Lo dejo planteado porque siempre nos pareció importante destacar esta relación. En honor al tiempo, vamos a dejar momentáneamente el tema de los gastos para pasar a hacer consideraciones, porque también está en tratamiento lo que pasa por el otro lado, por el lado de los recursos. Y a su vez, por las mismas razones, concentrarnos en dos o tres cuestiones que nos parecen las más importantes. Vamos a tomar por orden de importancia los recursos, los rubros, empezando por la contribución que incide sobre los inmuebles, que es el tributo que reviste mayor importancia en el financiamiento municipal. Bueno, acá debemos hacer notar que el incremento de los mínimos, espere que lo encuentre, ha sido en promedio el 22,10%. ¿Por qué nos fijamos mucho en los mínimos? Porque es el que paga la inmensa mayoría de los contribuyentes, es el importe fijo. Salvo las grandes empresas, las medianas empresas, la gran mayoría del universo de contribuyentes paga los mínimos. Entonces, otra vez, estamos diciendo que está muy por encima de la pauta inflacionaria. Se han incrementado estos mínimos en el 22%, 22,10%. Y en algunos casos mucho más. Son casos muy puntuales que los tengo aquí identificados, de algunos rubros en particular, ligados a espectáculos públicos, que lo vamos a pasar por alto para poder abocarnos a otras cuestiones que sí nos interesa destacar de este rubro. Particularmente llamo la atención a lo que sigue siendo una amenaza, una especie de espada de Damocles sobre las profesiones independientes, las profesiones liberales que estuvieron exentas expresamente, pero hay claramente un avance en orden a alguna vez, este año o el que viene o alguna vez, gravarlas. ¿Por qué digo esto? Para que no parezca retórico lo que estoy diciendo. Se han agregado dos nomenclaturas, la 809.091.2 y las 809.091.3, que corresponden respectivamente a profesional independiente colegiado, la primera, y a profesional independiente no colegiado, la segunda. Debo hacer notar, como corresponde, señora Presidenta, que están estipuladas a alícuota cero, pero están. Y mañana el cero puede ser otro número. Esto debiera ser una exención de pleno derecho, lo dejo planteado. Se incorpora un régimen simplificado municipal al que se le ha dado importante difusión mediática. Bueno, veremos cómo funciona. Simplemente lo que vamos a decir que las pautas para quien quede encuadrado requieren una facturación mensual para el caso de la categoría X de 7.000 pesos y la categoría Z de 10.500 pesos. O sea que
Lo que trato de hacer es relativizar el universo que esto puede comprender. Va a ser muy poco, bueno, enhorabuena. A ver, vamos a la contribución que incide sobre los inmuebles, que es el segundo rubro en importancia del financiamiento municipal. Acá hay malas noticias, hay malas noticias. Esta contribución viene creciendo año a año por distintas vías. El peso, digamos, sobre el vecino. En los primeros años fue vía el incremento o el ajuste de la evaluación fiscal, de las bases imponibles, aplicando índices generales o planos, con lo cual en algunos casos esas evaluaciones ya llegaron a su tope. Tal es así que le debe haber pasado a los señores concejales, lo digo a modo de anécdota, algunos vienen con el cedulón, algunos vecinos y dicen, che, ¿por qué no me compran la propiedad por lo que dice este cedulón? Porque vale menos de eso. Lo que trato de decir es que en algunos casos esta aplicación plana hace que se vaya por encima del valor de mercado. Ahora bien, esto que estamos comentando, y pido disculpas si aburre a los señores concejales porque es muy técnico, no es neutro, gracias, no es neutro. ¿Por qué? Hay un señor que inventó, en la facultad nos enseñan eso, un tal Laffer, que inventó una curva. ¿Y Laffer qué dijo? En criollo, si te vas de mambo con la presión tributaria, te vas a lograr el efecto inverso, o sea, vas a recaudar menos. Pasó el año pasado con esta contribución, a ver si lo encuentro. Sí, acá está. El año pasado, la recaudación de la contribución que incide sobre los inmuebles, el año 2016, fue de 1.759 millones. 1.759 millones. O sea que creció con respecto al 2015, que había sido de 1.366 millones, escuchen, un 28,75%. 28,75%. El crecimiento interanual de la inflación real del índice de precio en igual periodo, señora Presidenta, fue de 40,71%. O sea que la curva de recaudación de la contribución de inmuebles estuvo 12 puntos por debajo de la curva de inflación. ¿Qué nos está diciendo? Que no por aumentar se logró el efecto deseado, que muchos contribuyentes llegaron al límite de su capacidad contributiva. Laffer. Lamentablemente vuelve a incurrirse en lo mismo, y lo explico en dos palabras para ir redondeando. Este año, como las evaluaciones, lo dijimos hace un rato, están al límite, se vuelve a incurrir en el aumento de las alícuotas. Recuerden los señores concejales que lo que va en el cedulón para que pague el vecino surge del producto base imponible por alícuota según la zona donde esté el inmueble. Hay 5 zonas, de la 1 a la 5, donde según donde esté el inmueble rige una alícuota distinta. Yo esto sí lo quiero dejar planteado porque me parece que no está en línea con lo que aquí se ha dicho. En general las alícuotas, igual que los mínimos de comercio e industria, se incrementan un 22%, y lo digo así rápido, telegráficamente. Zona 1 pasa de 4,8 a 5,9 por mil. En la zona 2 de 4,2 a 5,1 por mil. En la zona 3 de 3,6 a 4,4 por mil. En la zona 4 de 2,7 a 3,3 por mil. Y en la zona 5, la más humilde, de 1,8 a 2,2 por mil. Casi que podríamos pronosticar que se va a volver a verificar el efecto que hace un rato comentamos en lo que hace a la recaudación. Dos palabras,
si me permite la señora presidenta, sobre otros rubros. De los que tengo apuntados voy a seleccionar algunos. Señor concejal, Sí, para ya su sé, organización. ya sé. No sabe, salvo que sea evidente, le voy a decir Sí, ahora. que- Ya agotó sus Claro, 15 primeros minutos claro. y le falta 1 minuto 30 para agotar sus Opa. 5 segundos, minutos Bueno, disponibles. 1.30, 1.29, 1.28. Digo, la contribución que incide sobre la factura de gas. En esta va a haber ruido, porque nosotros, esto lo digo telegráficamente, porque 1.27, 1.26, 1.26, tenemos que, por ejemplo, los señores concejales lo han recibido una queja de la Unión Industrial acerca de la tasa municipal del 10% a las empresas que compran gas mayorista en boca de pozo. Algunos pueden decir, está muy bien, que paguen si son empresas grandes y ricas. Es una ingenuidad, esto se traslada a los precios, un costo. Entonces esta tasa, que es muy mala, debiera ser eliminada y sigue en el... bueno, como se me acaba el tiempo, le digo a los que van a renovar el carnet de conducir que van a tener un incremento del 37,61 en el caso de los 5 años, muy lejos de los 17, casi el doble. Pasará la renovación del carnet de 872 a 1.200 pesos, hay aumentos en la contribución que incide sobre la publicidad, en los automotores y en varios rubros más. Y no voy a hacer acotaciones, porque no me queda tiempo, señora presidenta, a lo que es el programa financiero, voy terminando, a la ingeniería financiera y a los presupuestos, porque inclusive queremos escuchar, cuando vengan los funcionarios, que nos cuenten cómo es toda esta nueva ingeniería con nuevos fideicomisos y otra vez, digamos, ingeniería financiera o herramientas financieras que pueden comprometer los niveles de endeudamiento. Esto, en honor al tiempo, omito cualquier consideración, pero finalmente, señora presidenta, señores concejales, por lo que uno pudo más o menos redondear, y espero que se haya entendido y no haya aburrido demasiado, este bloque no va a acompañar los proyectos en consideración. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Martín Llarena. Gracias, señora presidenta. Es a los fines de ir ya marcando posición que vamos a tener en el bloque, de no acompañar lo que le llamamos el paquete económico. Porque el paquete económico está conformado por 3 proyectos de ordenanza, una que es las modificaciones que se hacen anualmente al Código Tributario, otra de la ordenanza tarifaria anual, que es la que fija los montos que hay que pagar en cada uno de los impuestos, y tercero, el presupuesto, que en el que me voy a detener en este momento, que es una estimación que hace el Ejecutivo de los ingresos y los gastos que va a tener la municipalidad el año que viene. Y como lo remarco, es una estimación de los gastos que va a tener y de los recursos que va a contar para solventar esos gastos. Y como se ha roto otra vez una costumbre que hemos tenido en el Consejo Deliberante, que era que antes que votemos en primera lectura el presupuesto, venía el secretario del área para que nos saquemos las dudas de algunos temas que teníamos, y ya ha pasado la semana pasada con el tema del transporte lo mismo, no nos hemos podido sacar dudas, sobre todo en el Código Tributario, que de las 21 modificaciones tenemos duda en 4. Las demás no es razonable. Pero esas 4 nos obligan a tener esa duda y nos hubiera gustado que esté el secretario para sacarnos las dudas, sobre todo en un punto que es el régimen simplificado, que nosotros estamos de acuerdo en un régimen simplificado, no solamente porque determina un monto fijo mensual, sino porque le saca la obligación de tener que hacer declaraciones juradas, que a los pequeños contribuyentes es una carga muy pesada más que pagar un tributo. Es más, nos hubiera gustado que ese régimen se pueda poner de acuerdo con provincia y nación y hacer lo que se le llama un monotributo federal, porque creo que es la única forma que tenemos que a los contribuyentes simplificarles sus trámites y sus pagos. Y como ha faltado el secretario y tenemos duda, lo único que tenemos para agarrarnos, para poder saber si las estimaciones que están haciendo de esos recursos y esos gastos, es la reseña del proyecto.
Entonces uno empieza a comparar esta reseña del proyecto que envió el Ejecutivo con lo que se plasma luego en números en el presupuesto. Y esta reseña arranca diciendo que la Municipalidad de Córdoba, atendiendo al llamado de la Administración Nacional, y presenta su proyecto presupuestario con mira a la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional, identificando al mismo tiempo dos grandes retos. Y dan como un hito esto de adherirse a la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional. Es más, a nivel nacional, esa ley se está discutiendo y se va a modificar. O sea, nos estamos adhiriendo a la ley vieja. Cuando deberíamos haber esperado que se modifique la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque a lo mejor o se modifica o se deroga y hay una nueva, y ver en los términos que es la nueva para ver la adhesión que teníamos que hacer. Eso hubiera sido, creo, lo más sensato de plantear y presentar. Pero no solo eso. Esta administración municipal de la gestión Mestre tiene una serie de inconductas de irresponsabilidad fiscal, que ya lo hemos planteado en otros años. Y voy a enumerar algunos de esos incumplimientos a normas o a sentido o a fines que tiene la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo primero, cuando uno analiza todas las cuentas del ejercicio en la gestión Mestre, todas fueron deficitarias. Todas. Hasta la del 2016, con una toma de deuda impresionante. Cuando uno toma el resultado económico, es deficitario, ya lo vamos a ver cuando analicemos la cuenta del ejercicio más adelante. Pero a su vez, lo planteamos el año pasado cuando vino el secretario, tenemos una ordenanza de administración de contabilidad que es arcaica, del año 70. Estamos 40 años detrás de lo que ya está haciendo la nación y está haciendo la provincia. Y sin embargo, después de 6 años y medio de gestión de este intendente, no se ha remitido ninguna ordenanza que modifique y actualice y modernice el sistema de administración financiera y tributario. Es más, en la reseña dicen que están en un proceso licitatorio de ese régimen. Pero nosotros dijimos, si van a hacer un proceso licitatorio del sistema, primero hay que tener la ordenanza, porque el sistema responde a las normas jurídicas. Pero a su vez, el intendente Mestre, cuando fue concejal, presentó una ordenanza que se llamaba de tope salarial, que iba llevando gradualmente a que el gasto en personal llegue al 50%. Eso fue en la época del intendente Giacomino. Apenas asumió el intendente Mestre, la derogó. Por supuesto, no podía cumplirla. Por eso la derogó. Pero a los 2 años de gestión del intendente Mestre, remitió 2 proyectos que fueron aprobados por unanimidad, que son la ordenanza 12.206 y la ordenanza 12.210. La primera, la 12.206, llamada presupuesto plurianual. Nunca fue reglamentada desde el 2013, pero así no fuera reglamentada, estipula que debe remitirse junto con el presupuesto anual, el presupuesto plurianual. Desde el año 2014 no se remitió nunca el presupuesto plurianual. A su vez, la ordenanza 12.210 se llama de responsabilidad fiscal y reglas macroeconómicas. O sea que esta gestión tiene una ordenanza de responsabilidad fiscal, que justo en este presupuesto lo vamos a derogar. Es más, esa ordenanza, en primer término, no fue reglamentada tampoco, pero tiene varias cláusulas que son operativas. Dentro de esas cláusulas operativas está vigente el artículo 11, que es que la ejecución del presupuesto debe ser equilibrada. Equilibrada es 0. Y todas las cuentas del ejercicio dieron déficit, incumpliendo la propia ordenanza que aprobó el propio intendente, que remitió el propio intendente. A su vez, esa ordenanza tenía 2 criterios de convergencia. Desde el año 2014
hasta el año 2017. Era lo que hacía los gastos corrientes y lo que hacía el gasto de personal. Esos criterios fueron suspendidos desde su aprobación en todas las ordenanzas de presupuesto. Es más, si uno los compara con el ejecutado, se daría cuenta que incumplió todos los años con esos criterios de convergencia. Es más, esa ordenanza de responsabilidad fiscal da una serie de lineamientos que deberían publicarse en la web de la municipalidad, la cual tampoco se cumplió ninguno. No está publicada la deuda, como pide la ordenanza. No está publicada la cantidad de personal y la nómina salarial, como pide la ordenanza, porque se ha hecho parcialmente. Y no está la recaudación mensual. Es más, estamos terminando ya casi el cuarto trimestre y no tenemos el tercero, tenemos el segundo nomás de este año. Entonces, uno se pregunta, si el propio intendente remitió una ordenanza de responsabilidad fiscal, no la cumplió nunca, no la reglamentó, ahora la deroga y nos queremos adherir a una nacional que no sabemos si va a estar vigente. Creo que estamos haciendo responsabilidad fiscal para la tribuna. No estamos haciendo una verdadera responsabilidad fiscal. Y en otros los temas, siguiendo esta reseña del proyecto, creo que ya el concejal preopinante me sacó de leerlo, de cuáles son este contexto macroeconómico y cuáles son las variables que toma la municipalidad para hacer este presupuesto del presupuesto nacional. Y ya hemos visto que tiene un 15,7 de inflación, la nominal, el índice de precio del consumidor nominal, tiene un 3,5 de incremento del PBI real, por lo cual uno tendría que estimar que el presupuesto debería crecer un 19,2 como techo. ¿Por qué debería ser un 19,2 como techo? Porque una de las pautas que pone es que no quiere aumentar la presión fiscal. Primer párrafo en la política de ingresos, sin aumento de la presión fiscal. Cuando uno analiza el presupuesto, y esto nos va a volver a pasar lo mismo que nos pasó el año pasado, cuando aprobamos el presupuesto 2017 para este año, tenemos un presupuesto general que se divide en dos, un extraordinario y un ordinario. Si uno lo descompone, ve que el ordinario va a crecer a un 21,54%, más de 2 puntos por encima de la pauta que estaba establecida en la reseña, por lo cual ya podemos decir que no cumplen la pauta en la reseña, que es no aumentar la presión fiscal. La presión fiscal va a aumentar. Por otro lado, si empezamos ya a ver esta política de ingreso que decía que no iba a aumentar, y lo podemos ver tranquilamente más allá de esta pauta, vemos que si vamos a los inmuebles, una de las partidas principales que tiene la municipalidad como recurso propio, los mismos en promedio aumentan un 21,62%. Estamos por encima de la pauta establecida. Y si uno analiza la OTA en la parte del artículo 15, que es el listado de comercio, industria y servicio, el promedio está arriba del 22%. Son 3 puntos de encima de la pauta que se establecía, por lo cual se caería esta frase que no van a aumentar la presión fiscal, al contrario, la van a aumentar. Y es más, fíjese cuánto aumenta la contribución para el financiamiento del desarrollo local y regional de obras de gas natural y demás. Este año aumenta el 235%.
o hubo un feo error de cálculo en el 2017, para el presupuesto 2017, o realmente hay un incremento desmedido en el 10% sobre la tarifa de gas, más allá del aumento que haya tenido el gas. A su vez, analicemos el FOSIS, nueva sobretasa que ha creado esta administración. Se incrementa el 150% para el año que viene. Muy por encima de ese 19,2% que iba a ser la pauta inflacionaria. Y es más, se analiza hasta el uso del crédito, 97% de incremento del uso del crédito. Por lo cual, ya advertimos que en el tema de los ingresos va a haber mayor presión fiscal. Y seguimos advirtiendo, la presión fiscal está en un límite que va a empezar a caer la recaudación por los propios efectos que ya dijo el miembro preopinante. Si vamos también en la reseña a la política de gastos, ahí mismo establece que para el ejercicio 2018 una vez más se prevén recursos excepcionales. Y dentro de esos recursos excepcionales hace una notita a pie de página donde dice, del total de ingresos presupuestados para el 2018, el 5,8% están constituidos por disponibilidades de recursos destinados a obras no ejecutadas en el 2017. Es un 5,8% del total de ingresos presupuestados. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos. Por lo cual, quiere decir que la municipalidad este año no ha ejecutado las obras o no le han remitido la plata para las obras que tenía previsto, que financiaban tanto la nación, la provincia, pero sobre todo lo que hace a un ingreso que se pone acá que es remanente de ejercicios anteriores. En el 2017 tenía previsto 1.400 millones en promedio y para el 2018 1.376 millones. O sea que se ejecutó un 4% solamente de ese crédito internacional. En el 2017 se ejecutó el 4%. Lo demás sigue estando. Primero, con respecto a este remanente, el presupuesto es una estimación de flujos, nunca de stock. No puede existir ni en el 2017 los 1.400, ni en el 2018 los 1.370 millones como un ingreso. No es un ingreso. El sistema contable, aunque es arcaico el nuestro y hay que modernizarlo, prevé 4 momentos. Y esos 4 momentos se cumplieron en el 2016. O sea que no va a estar como un ingreso, es un stock. Pero a su vez nos preocupa que hemos tomado un crédito en el 2016 y todavía no lo usamos. Entonces la pregunta viene, que hicimos el año pasado, en el 2016, ¿para qué tomábamos este crédito? ¿Cuáles eran las obras? Que no se hacen, por lo visto. Es más, una de esas obras que se dijo que eran las LED, recién el mes pasado se llamó a licitación. Pero si empezamos a ahondar un poco en los gastos, vemos la partida personal. Sumando la 0,1 que es personal, más la 12,01 que es el personal de trabajo público, nos da un incremento del 35,54% que va a aumentar la partida personal. Cuando la reseña dice
previendo que no presenten incrementos superiores a la variación nominal de los precios. La variación nominal de los precios es el 15,7 y el personal va a aumentar el 35,54. A su vez, las transferencias, que generalmente son para CRECE y para TAMSE, van a aumentar el 92,93%. No entendemos con qué índice de inflación lo toman. Es más, si solamente tomo las transferencias para la TAMSE, las mismas aumentan el 189,3%. No resiste ningún análisis. Cuando acabamos hace una semana de dar un aumento de tarifa y tiene facultades para aumentar el año que viene. Y por otro lado, lo que ya veníamos advirtiendo hace varios años, el peso de la deuda. Ya empezó a tener impacto el peso de la deuda. Fíjense, los intereses de deuda van a aumentar el 242% y las amortizaciones el 45,77%. Estos gastos, que son estimados, pero que están por encima de toda pauta inflacionaria, para poder llegar a un total, tuvieron que sacrificar otras partidas. Y usted fíjese, viene de consumo, va a aumentar el 9,24%, y todos sabemos que va a haber una inflación arriba del 15%, o sea que vamos a comprar menos cosas, o sea que los hospitales van a tener menos insumos. Primer dato que tenemos, están sacrificando los servicios que tiene que prestar la municipalidad por algunas partidas. Por eso, y hasta tanto podamos sacarnos algunas dudas con el secretario de Economía, no vamos a aprobar el presupuesto, ni la OTA, ni el Código Tributario, en virtud porque encontramos que en esta estimación de recursos y gastos es inconsistente con el fundamento del mismo, con la reseña. No tiene consistencia lo que se dice en la reseña con lo que está después expresado en el presupuesto. Por ello es que nuestro bloque no va a acompañar este presupuesto ni todo el paquete económico. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Tomás Méndez. Gracias, señora presidente. 2 minutos nada más. Quería ver, veíamos el presupuesto y hacíamos la lectura para ver qué le va a pasar al vecino y que lo sepa directamente el vecino de cuánto va a ser la presión tributaria por parte del municipio, y es lo que nos hemos dedicado en esta primera parte. En el año 2017 el vecino de Córdoba pagó aproximadamente de promedio 7.715 pesos por habitante, obviamente, para mantener la ciudad en el estado en el que está. En el año 2018 va a estar en 9.485 pesos la presión tributaria. Esto representa un aumento de aproximadamente entre el 23 y el 25%, 23 y pico, en la presión tributaria. Esto es obviamente por encima de la inflación que el propio municipio ha calculado en 15,7, tomado obviamente del presupuesto nacional. Esto quiere decir que en comercio e industria el impuesto va a crecer un 19%, en inmuebles un 22%, en automotores un 15%. Entonces, como decía recién, la presión tributaria por habitante en la ciudad de Córdoba va a ser de 9.485 pesos. La presión tributaria, desde que está el intendente Ramón Mestre, de impuestos de jurisdicción municipal, han aumentado impuestos y tasas del 626%. Inflación, el índice de Congreso que medía la oposición, fue del 456%, es decir que ha crecido casi un 200% más que la inflación, la presión tributaria en la ciudad de Córdoba. Un dato que nos llamaba la atención en esta primera parte es la Secretaría que maneja COSAR, que ingresó con un presupuesto de 59 millones de pesos y hoy está en 445 millones de pesos.
no sé bien cuál es la función ni el rol. Sé que han contratado, por ejemplo, a Ted Turner hace muy poquito por 3 millones de pesos para asesoramiento de imagen y no sabemos de qué, pero bueno, se suma al resto de los asesoramientos de imágenes. No sé si será peluquería o qué, pero Ted Turner 3 palos ha pasado de asesoramiento de imagen así, no hay más descripción que esta. Respecto al endeudamiento en el corto plazo, 770 millones de pesos, al mediano plazo 1.500 millones de pesos, y bueno, más la deuda que habíamos sacado el año pasado, que son 1.376 de remanente, estamos hablando de 3.000 y pico de millones de pesos de deuda para mantener, repito, la ciudad como la mantenemos, más los aportes que hace cada ciudadano de 9.800 pesos. Respecto a la Secretaría de Modernización, me gustaría hacer una comparación con el Consejo Deliberante, por ejemplo, porque acá se ve claramente a dónde el Ejecutivo le da más importancia a determinadas cosas. Repito, no sabemos bien por qué modernización y desarrollo estratégico, pero bueno, las funciones están un poco difusas. 445 millones de pesos respecto al Consejo Deliberante, por ejemplo, que es un órgano de control, 330 millones de pesos, y ni que hablar del Tribunal de Cuentas, otro órgano de control muy importante, que le destinan 190 millones de pesos. O sea, un 30% del área de COSAR. Y otro dato interesante es la recolección de residuos, que en el año, no voy a ir al 2011, cuando ingresó Ramón Mestre, porque la verdad que es abismal el crecimiento, pero en el 2016 pagábamos de basura, para recolección de basura, 1.600 millones de pesos. Y hoy estamos 2 años después en 3.900 millones de pesos. Fíjese que en lo que va de 2011 hasta hoy ha aumentado la recolección de residuos 785%, y decía que la inflación es del 456%. O sea, hoy vamos a estar pagando 11 millones de pesos por día para ver la ciudad como está. Y otro dato importante era, porque hace muy poquito salió el aumento del boleto de transporte y se decía que no había subsidios, que no se pagaban subsidios. Bueno, se había presupuestado para el año 2017 100 millones de pesos, pero llevamos, el último subsidio acaba de entrar, me acaba de venir el último subsidio del Tribunal de Cuentas, que son de 7 millones de pesos específicamente, para la empresa Coniferal, con lo cual ya llevaríamos 317 millones de pesos, o sea, 3 veces más de lo presupuestado. Para el año 2018 se decía que no iba a haber subsidios, hay 289 millones presupuestados. Si seguimos con la misma lógica vamos a llegar casi a los 900 millones de pesos en subsidios para el transporte, con el boleto más caro de la Argentina. Y otro tema importante es, como decía hace un ratito Esteban Dómina, del tema del personal, que lo hemos podido detectar, sí, aparte de la partida de personal, está en la Secretaría de Transporte, han pasado 106 millones de pesos, en la Secretaría de Infraestructura 1.000 millones de pesos, o sea que estamos hablando de monotributistas, y vaya a saber qué otra figura, en 1.200 millones de pesos, más a lo que se había presupuestado para el año 2018 en personal. Vamos a ver si podemos saldar alguna de estas dudas en la comisión cuando venga el secretario a hablar. Por ahora vamos a votar negativamente, pero si salvamos alguna de las dudas, probablemente podamos acompañarlo. La palabra el concejal Marcelo Pascual. Gracias, señora presidenta. Voy a tratar de ser breve en esta primera lectura y realizar consideraciones generales, porque en principio esa había sido la idea, incluso conversada en labor parlamentaria para no extendernos y realmente esperar la presencia del secretario de Hacienda para aclarar una serie de puntos que aparentemente se contradicen, como lo remarcaba el concejal Llarena, como lo remarcó también el concejal Dómina, porque la nota de elevación y la nota
introducción del presupuesto posteriormente no se condice con la claridad que tendría que tener el instrumento para saber cabalmente si se contradice o se compadece lo que se dice con lo que se va a hacer. Creemos que el presupuesto en general está dentro del contexto del escenario macroeconómico nacional, fundamentalmente estimulando las condiciones de crecimiento económico, sin generar déficit fiscal, y también tratando de mantener, no incrementar, la presión fiscal sobre el contribuyente. En ese sentido, creo que corresponde como primer punto decir que seguramente el presupuesto tendría otra lectura si, tal como lo dice, que se elabora bajo los 4 ejes del plan de meta, que posteriormente tenemos que estar adivinando en este presupuesto por programas y no el presupuesto por resultados, como sería mucho más fácil leerlo, y como indica la técnica legislativa que se tiene que preservar y se tendría que respetar. Ya lo hemos dicho anteriormente con el otro presupuesto, que lo presentan con ese déficit, con lo cual nos cuesta cada vez más entender de qué se habla y si realmente se están respetando las metas que se propone el plan de metas al cual, digamos, fue elaborado por este Ejecutivo Municipal. Creo que lo que se ha dicho es real en cuanto al incremento particular de los ingresos por impuesto al automotor, el impuesto inmobiliario, ingresos brutos, pero este presupuesto nos está exponiendo 2 ejes centrales y que me parece que pasan de soslayo y tienen que ver básicamente con la conducta tributaria de los vecinos y el programa de inteligencia fiscal. Creo que son 2 ejes muy importantes contemplados en el presupuesto, porque esto hace que la presión fiscal, que por un lado se evidencia en los ingresos que prevé el municipio, pero que esto tendría impacto si la conducta fiscal de los vecinos de Córdoba pudiera ser un poco más responsable. Y el ejemplo más claro que me surgía recién cuando se hablaba del tema es el caso del ITV, que ya lo hemos expuesto en otras sesiones cuando tratábamos el tema del aumento del ITV, y era claramente marcado que si se inspecciona el 20% de los vehículos, indudablemente nunca nos va a cerrar la ecuación económica, porque nos queda fuera el 80%, indudablemente que la curva del Laffer, como dice el concejal Dómina, nunca nos va a cerrar, porque vamos a tener que aumentar la tasa y cada vez menos gente lo va a pagar, como está sucediendo claramente con el ITV. Creo que esos ejes, y en función del beneficio que contemplan los programas de conducta tributaria y el programa de inteligencia fiscal, compensa claramente la presión que se ejerce, a pesar de que se prevé una inflación del 15,7% a nivel general y un incremento de esas tasas de aproximadamente el 22%. Se apuesta fuertemente a que esos 2 planes contribuyan a disminuir la presión fiscal.
Llama la atención esta adhesión a la Ley Nacional 25917 que está en tratamiento, por eso la nota habla que vamos a adherir a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, y eso creo que es uno de los ejes más importantes que puede tener el municipio. Responsabilidad fiscal y responsabilidad de los funcionarios, porque esta ley a la cual vamos a adherir y a la cual creo que son 22 provincias que han adherido al tratamiento y van a adherir a esta ley, nosotros también desde el municipio de Córdoba tenemos que adherir y por lo menos tenemos que hacer una manifestación de adhesión, porque no estamos hablando de la ley que va a quedar obsoleta, la ley que se va a derogar. Estamos hablando, claramente lo dice el mensaje, que vamos a adherir a la ley en tratamiento, que es una ley mucho más dura y genera mayor responsabilidad a los gobernantes. Lo que no entendemos es por qué se deroga la ley 12.210. Si bien estamos en tratamiento y vamos a adherir a una ley de mayor responsabilidad, hoy nos estamos saliendo de la poca responsabilidad que nosotros podemos tener adhiriendo posteriormente a esa ley. Tema fundamental también que trata, y hacía referencia el concejal preopinante, es la mejora en los sistemas de contratación pública y administración financiera integral. Creo que es un objetivo que se ha puesto el secretario de Hacienda y esta administración y que es muy importante para todos los cordobeses. Eso hace a la transparencia y hace a la participación de los vecinos en el control presupuestario para que cada uno pueda ver. Por eso el monto de la inversión en tecnología en esta secretaría que maneja COSAR, creo que si se hacen las cosas bien vamos a tener un gran instrumento de transparencia y participación para que nos genere tranquilidad todo esto que hoy no nos genera tranquilidad. Por otro lado, y hablando en general, hay un manifiesto apoyo al desarrollo de las industrias culturales locales, y eso nos parece muy importante, porque eso también se compadece con lo que hemos venido trabajando en este Consejo, que gracias a Dios no hemos tenido los problemas que hemos tenido en la ciudad de Córdoba en otras épocas, y nos hemos podido dedicar a pensar qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que podría favorecer el desarrollo tanto de la ciudad como de los vecinos. En ese sentido, traigo a colación que este tiempo que nos ha dado la posibilidad de tratamiento de distintos temas en función del trabajo que se viene haciendo en la ciudad de Córdoba, creo que sería bueno aprobar de una vez por todas este proyecto de ordenanza que estamos trabajando, el de área adelantada, porque beneficiaría en buena forma a todos los vecinos que se encuentran constantemente con las obras que se van realizando en la ciudad. Y digo que el fomento de la industria cultural local está bueno, pero está desdibujado, porque 18 millones de pesos que nos van a dar o que le pueden dar a la cultura a través de mecanismos de postergación de pago de impuestos o créditos fiscales, creo que se tendría que mejorar. Estamos en una primera lectura que tenemos que analizar con el secretario oportunamente y esperamos poder generar algún ámbito de discusión y aporte por parte de este Consejo Deliberante a este paquete económico que en principio es cerrado, pero seguramente
tendremos la posibilidad de discutir e incorporar cosas que tenemos en cuenta los concejales y que necesitamos que los vecinos también la tengan. Párrafo aparte para el ESIOP, porque dentro de la ordenanza, en su artículo 4, la 12.479, tenía la obligación el Ejecutivo Municipal de diseñar el plan anual de tareas y presupuesto para su incorporación al presupuesto general de gasto de la municipalidad, y en esto de presentar presupuestos por programas y no por metas, no lo encontramos y lo vemos desdibujado. En cuanto a la presentación del estado de ahorro, inversión y financiamiento, le tenemos que dar la derecha indudablemente al concejal Dómina, que lo tiene al tema por demás claro, porque se puede, incluso yo diría que si tratan de esconder algo dentro de este presupuesto, creo que es al revés, porque surge evidente que lo que es la toma de crédito que se toma como un ingreso, indudablemente tiene que estar bajo la línea, y lo mismo sucede con el remanente que queda de obras por ejecutar, aunque eso lo entiendo por ser parte de una empresa que construye obra pública, y lo tengo que decir claramente, lo entiendo porque todavía los certificados demoran en cobrarse más de 90 días de ejecutada una obra, y siempre quedan esos remanentes que, si bien no se tienen que tomar como parte del presupuesto, hoy está tomado como parte del ingreso y no debería ser así. Seguramente quedará para conversarlo con el secretario cuando venga a exponer sobre este proyecto de presupuesto, temas como el Fondo de Seguridad Ciudadana, la constitución de fideicomisos, como si los recursos no alcanzaran y presentan un presupuesto equilibrado, pero empiezan a generar fideicomisos con recursos de afectación específica, como el caso del FOSAC y el Fondo de Reparación Urbana. Creo que son fondos específicos y no tendrían que ser afectados a un fideicomiso que genere fondos ahora y nos desfinancie a futuro. Y básicamente, cuando hablamos de la derogación de la 12.210, también lo mencionó el concejal Dómina, y quiero remarcarlo, que en la 12.210, en su artículo 7º, está establecida la pauta del 52% como gasto salarial, y hoy al derogar esa norma, quedaría en principio y hasta la ratificación y adhesión a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, quedaría un hueco importante y que podría ser aprovechado para evadir esa responsabilidad que necesitamos de nuestros funcionarios. En general, decía que el presupuesto, salvo esas situaciones que hemos planteado en cuanto a la presentación y al uso de determinados recursos, es un presupuesto, como no le gusta a algunos asesores nuestros que digamos, es un presupuesto bueno, no es un presupuesto que pueda afectar en forma directa el normal funcionamiento de la ciudad. Creo que está equilibrado y en función de lo sucedido el año pasado en cuanto a los acuerdos con el Gobierno Nacional y al acuerdo con el Gobierno Provincial, los cuales han sido cumplidos, han sido respetados, y eso ha originado el caudal de inversión de capital que se ha realizado en la ciudad de Córdoba y esperamos que se mantenga en el futuro, y eso nos da la pauta de que se elabora un presupuesto en función de esa experiencia que se ha tenido el año pasado. En primera lectura, y entendiendo que el presupuesto es la herramienta fundamental de desenvolvimiento del Estado municipal, nosotros vamos a acompañar este presupuesto
porque tenemos una audiencia pública de por medio, porque tenemos una segunda lectura para rever la posición, pero en principio necesitamos iniciar el proceso de aprobación del presupuesto porque de ninguna forma podemos dejar institucionalmente al Ejecutivo Municipal sin la herramienta de funcionamiento como es el presupuesto. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Gómez. Gracias, presidenta. No, lo mío va a ser bastante breve. Creo que todos han más o menos planteado su posición sobre este presupuesto, para algunos buenos, para otros no tanto. Es simplemente pedir la votación nominal al momento de votar todos los expedientes. Concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, entonces vamos a poner en consideración en primer término el expediente interno 6.465E17, Presupuesto General de Gasto y Cálculo de Recursos 2018. Los que estén por la afirmativa van a expresarlo nominalmente. Positivo. Aguilera. Almada. Balastegui. Afirmativo. Balián. Afirmativo. Brito. Negativo. Carranza. Casas. Afirmativo. Cavallo. Afirmativo. De la Sota. De Zeta. Afirmativo, señora secretaria. Domina. Fernández. Flores. Fonseca. Positivo. Garda. Afirmativo. Gómez. Negativo. La Fuente. Llarena. Negativo. Lozano. Marchicio. Masucci. Méndez. Negativo. Negri. Afirmativo. Ovejeros. Negativo. Pascual. Afirmativo. Reales. Romero. Afirmativo. Sesma. Afirmativo. Terré. Afirmativo. Urreta. Negativo. 18 votos por la afirmativa y 13 por la negativa. El presupuesto ha sido aprobado en general. Tiene la palabra el concejal Balián. Siguiente, por solicitar el apartamiento del reglamento de votar en bloque del artículo primero al artículo 34, Vamos a siendo el poner... 35 de forma. Bien, gracias, concejal. Gracias. Vamos a poner en consideración la moción de votar el bloque, el artículo primero al 34, siendo el 35 de forma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado. Aprobado en general. Entonces ahora vamos a votar en bloque del artículo primero al 34, siendo el 35 de forma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado. Aprobado en general y en particular. En primera lectura se convocará a la audiencia pública. Se pone en consideración en general el expediente interno número 6.466E17. Asunto Ordenanza Tarifaria Anual Año 2018. Se pone en consideración en general. ¿Cómo votan los concejales? Acosta. Afirmativo. Aguilera. Almada. Balastegui. Afirmativo. Balián. Afirmativo. Brito. Negativo. Carranza. Casas. Positivo. Cavallo. Afirmativo. De la Sota. De Zeta. Afirmativo. Domina. Fernández. Flores. Fonseca. Positivo. Garda. Afirmativo. Gómez. Negativo. La Fuente. Llarena. Negativo. Lozano. Marchicio. Masucci. Méndez. Negri. Ovejeros. Ausente. Pascual. Reales. Romero. Sesma. Afirmativo. Terré.
Urreta. Negativo. 18 por la afirmativa. 18 votos por la afirmativa, un ausente y 12 por la negativa. Ha sido aprobado en general la OTA. Tiene la palabra el concejal Balián. Siguiente, solicito el Departamento de Reglamento para votar en bloque del artículo primero al artículo 165 y 166 de forma. Ponemos en consideración la moción del concejal Balián. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Ponemos en consideración en particular el expediente en tratamiento desde el artículo primero al 165. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado. Aprobado en general y en particular en primera lectura se convocará a audiencia pública. Se pone en consideración en general el expediente interno 6.467/17, proyecto de ordenanza, asunto Código Tributario Municipal, año 2018. Tiene la palabra, ponemos en consideración en general el expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa lo expresaremos nominalmente. ¿Cómo votan los concejales? Acosta. Afirmativo. Aguilera. Almada. Balastegui. Afirmativo. Balián. Afirmativo. Brito. Negativo. Carranza. Casas. Positivo. Cavallo. De la Sota. Negativo. De Zeta. Afirmativo, señora secretaria. Dómina. Fernández. Flores. Fonseca. Positivo. Gordita. Garda. Afirmativo. Gómez. Negativo. La Fuente. Llarena. Negativo. Lozano. Marquicio. Masucci. Méndez. Negri. Ovejeros. Ausente. Pascual. Reales. Romero. Sesma. Afirmativo. Terré. Urreta. Negativo. Igual que recién. 18 por la afirmativa, 12 por la negativa y un ausente. 18 votos por la afirmativa, 12 por la negativa con un ausente. Tiene la palabra el concejal Balián. El presupuesto Señora Presidenta, ha sido aprobado el expediente en general. Concejal Balián. Gracias, señora Presidenta. Solicito el Departamento de Reglamento para votar en bloques del artículo primero al artículo 21, siendo el 22 de forma, por favor. Ponemos en consideración la moción del concejal Balián. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado. Vamos a poner entonces en consideración en particular del artículo primero al 21, siendo el 22 de forma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado. Aprobado en general y en particular en primera lectura se convocará a audiencia pública. Asuntos a tratar con tratamiento preferencial, Comisiones de Desarrollo Urbano, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, Proyecto de Ordenanza número 5.933/17, iniciador, concejales Carranza y de Zeta. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5.933/17, proyecto de ordenanza, asunto suspender por 10 años la habilitación para uso no residencial en barrio Jardín Espinosa. Tiene la palabra el concejal Balián. Es para solicitar la vuelta a comisión del mencionado expediente y tratamiento preferencial de 2 sesiones. Ponemos en consideración, en primer lugar, la vuelta a comisión del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. En segundo término, ponemos en consideración el tratamiento preferencial de 2 sesiones para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Comisión de Cultura y Educación, Equidad de Género, proyecto número 6.370/C17, iniciador concejal Gustavo Fonseca. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 6.370/C17, proyecto de decreto, asunto declarar de interés
Cultural, el proyecto artístico cultural Contemple de Mujer. Tiene la palabra el concejal Balián. Señora Presidenta, para solicitar la vuelta a comisión y tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado expediente. Bien, ponemos en consideración en primer término la vuelta a comisión del citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse a expresarlo. Aprobado. A continuación ponemos en consideración la preferencia de una sesión para el expediente 6.370C17. Los que estén por la afirmativa sírvanse a expresarlo. Aprobado. Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto número 6.434-C17. Iniciador, concejales Bloque, Unión por Córdoba. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 6.434-C17, proyecto de resolución. Asunto: solicitar al DEM que instruya a la Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Falta para que proceda a la difusión de la prohibición, comercialización, acopio y uso de pirotecnia. Sin ningún concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos en consideración en general y en particular el despacho del expediente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado. Aprobado en general y en particular se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Comisiones de Legislación Social, Hacienda y Desarrollo Económico, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto número 5.345-C16. Iniciador, concejales Bloque, Fuerza de la Gente. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5.345-C16, proyecto de resolución asunto, pedido informe al DEN referido al presupuesto participativo. Tiene la palabra el concejal Balián. Señora Presidente, es para solicitar la vuelta a comisión y el tratamiento preferencial de dos sesiones para el mencionado expediente. En primer lugar, ponemos en consideración la vuelta a comisión del expediente 5.345-C16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. El expediente vuelve a comisión. Y a continuación ponemos en consideración el tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. El expediente tiene tratamiento preferencial de dos sesiones. Comisión de Cultura y Educación, proyecto número 6.421-C17, iniciador, concejal Miriam Acosta. Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 6.421-C17, proyecto de ordenanza, asunto, instituir la figura de Norma López de Heinsma, Norma Landi, dentro del circuito de estatuas de personalidades de Córdoba. Tiene la palabra el concejal Balián. Muchas gracias, señora Presidente. Es para solicitar la vuelta a comisión del mencionado expediente y tratamiento preferencial de una sesión. Ponemos en consideración la vuelta a comisión del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. El expediente vuelve a comisión. Ponemos en consideración el tratamiento preferencial de una sesión del citado expediente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto número 6.477-C17, iniciador, concejal Lucas Balián. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 6.477-C17, proyecto de ordenanza, asunto, modificar ordenanza número 12.648, marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Sin ningún concejal va a hacer uso. Concejal Masucci tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Rápidamente, quiero, en nombre de mi bancada, el voto negativo del proyecto de discusión. Y lo hacemos, señora Presidenta, porque oportunamente cuando se votó este marco regulatorio, en aquel momento, y rápidamente lo quiero traer a este recinto para que reflexionemos, dijimos que era una equivocación votar un marco que no había sido discutido en las comisiones. Perdón, me voy a corregir, no había comisiones. Solamente se había puesto la Comisión de Legislación General. Se dijo en aquel momento de que iba a esa comisión porque era un tema legal. Y era un error, señora Presidenta. No era un tema legal. Era un tema de discutir qué norma queríamos. Y era un tema que se debería haber discutido en las comisiones respectivas de este cuerpo, como son las comisiones de Salud y Ambiente y también Servicios Públicos.
se llegó al recinto y se votó. Y quiero decir que cuando se votó, ese mismo día también se votaba el pliego de condiciones generales y particulares del tema de basura. Hay que decir la verdad, aquel marco normativo fue un marco no debatido e impuesto, y lo digo, impuesto, como condición para poner la votación del pliego. En aquel momento ese pliego, que es un tema tan importante como hacia el ambiente, derecho humano elemental que el mundo hoy está discutiendo, no tuvimos la capacidad de invitar a expertos, a universidades y a otros sectores que vinieran a opinar. Y así se avanzó, señora presidenta, y en aquel momento se votaron algunos artículos que hoy venimos a pretender modificar de nuevo. Y el primer artículo que que se pretende modificar tiene que ver con el artículo 60, que ahí decía que el pliego se había votado en primera lectura. Y eso era un error. El pliego de condiciones generales y particulares no se puede votar en una sola lectura. Se debe votar en una primera lectura, ordenanza pública y la segunda lectura. Y ese error que se cometió ese día fue producto, porque como votamos el marco primero en la sesión esa y después no había número de ordenanza, se puso de esa manera. No es cierto que se votó en primera, se votó en segunda, porque lo dice la Carta Orgánica. Pero el error más grande, o uno de los errores más grandes de ese marco normativo, fue el artículo 64, que decía que la ordenanza 9612 y otras ordenanzas iban a quedar derogadas a partir de que el intendente reglamentara ese marco normativo. Y lo dijimos en esa sesión. Es una atribución del intendente reglamentar por carta orgánica. Por lo tanto, mal nosotros como legisladores podemos estar a expenso a que derogamos una norma, pero si previamente el intendente reglamenta esa norma. ¿Y cómo será que no estamos equivocados que hoy, en el proyecto que viene a discusión a este cuerpo, que se vuelve a cometer otro error? No fue discutido nunca en comisión. Nos pasó con el marco regulatorio y ahora nos pasa con la reforma del marco regulatorio. Ahora, fíjese algo muy interesante. Dije anteriormente que en el marco regulatorio la comisión solamente que debería haber discutido la legislación general. Bueno, ahora dice que la comisión que debería haber discutido el servicio público y legislación general. Hemos avanzado en algo. El tema es que tiene contradicciones, porque si uno ve la orgánica que tiene el señor intendente de gobierno, cuando habla de la higiene urbana, la tiene específicamente en el área de servicios públicos, a la higiene urbana, a los basurales. Y eso habla de residuos, porque en los basurales hay basura. Ahora, cuando tiene que tratar el tema del ambiente, lo tiene en la Secretaría de Infraestructura. Y esa contradicción que pareciera que está ahí, también tiene que ver con este marco de regulación. Marco de regulación que cuando uno lee su artículo primero, lo establece como que es un marco de gestión integral, dice la palabra, integral. Y está bien que debería ser integral porque la verdad es que el tratamiento de los residuos debe abordarse, debe tratarse en forma integral. Ahora, fíjese una cosa. El marco regulatorio, en el artículo 47 pone como autoridad o poder de policía municipal
a la Dirección de Higiene Urbanas. Y ahora el proyecto que vamos a votar hoy, el poder de policía de la Municipalidad de Córdoba sobre la materia de esta ordenanza es la Secretaría de Salud y Secretaría de Planeamiento. Dos autoridades de policía, dos autoridades de aplicación. Pero lo novedoso de lo que hoy venimos a discutir tiene que ver que nuestra bancada también lo expresó en su momento de la votación, que no se podía hablar de un tratamiento integral del tratamiento de los residuos si no hablábamos del tema de los residuos peligrosos. Y lo advertimos y lo dijimos. Y fíjese que usted, que en aquel momento mandaron a derogar la ordenanza 9612, que es la de residuos. Y ahora nos hemos dado cuenta y hemos aprendido, aparentemente, que los residuos peligrosos tienen que ver con los residuos, tienen que ver, en buena hora que se hace. Ahora, lo que no se entiende es que si queremos tratar el tratamiento integral de los residuos, no hagamos definición sobre lo que dice la ley provincial, la 9088, que también habla de esa materia y que esa ley provincial tiene que ver con una ley nacional, la 25916, y también la 24051. Porque en definitiva lo que estamos tratando de discutir es que hablar de sistema integral es hablar de la legislación nacional que existe en la materia, y también esas leyes dan un marco de referencia y de discusión. ¿Para qué? Para que las provincias y los municipios pongamos la normativa propia que nos corresponde en ese marco y esa idea. Eso es avanzar en una idea integral. Lamentablemente esto no ha ocurrido. Lamentablemente no existe el debate en la comisión. Y siguen equivocando el camino de cómo se está discutiendo y cómo se está abordando el tema. Estamos convencidos que este marco, o mal llamado marco, va a tener que seguir teniendo modificaciones, porque indudablemente, señora presidenta, hoy en el proyecto de discusión le damos vida de vuelta a la ordenanza 9612 de residuos. Cuando la habíamos derogado, hoy le damos de vuelta vida a algunos artículos. Quiero decirle que de la 9612 solamente modificamos 4 artículos y derogamos 7 artículos. Y después dice en el último agregado un artículo del proyecto, dejando sin efecto cualquier artículo de la ordenanza 9612. ¿Sabe qué? La verdad que quien tiene que aplicar este marco normativo, pobre funcionario, ahí lo justifico, en medio de darle herramientas, instrumentos claros, precisos y concisos, les damos herramientas que son para la confusión y que lo que menos hacen ayudan a la calidad del ambiente, ni mucho menos a la salud y mucho menos al sistema integral de residuos. Por lo expresado, señora Presidente, adelanto el voto negativo de ser que se lleve a votación ahora, pero previo a esto, por lo que he expresado, porque creo que es un tema importante, que debe ser una política de Estado discutida y debatida en este cuerpo, que se debe invitar y abrir las puertas a la comunidad y a la gente que sabe de ambiente. Hay muchos que saben de ambiente. Tenemos las universidades públicas, tenemos ONG que luchan por esto. Tendríamos que escuchar a los vecinos y hacer un verdadero marco regulatorio. Es que, Presidenta, voy a hacer una moción de orden y voy a pedir que, por favor, el expediente vuelva a comisión. Gracias, señora Presidenta. Corresponde, antes de seguir en el uso de la palabra, que demos tratamiento a la moción de orden formulada por el concejal Masucci. A ver, el concejal acaba de formular la moción de vuelta a comisión del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Rechazado.
De acá, concejal, perdón, más allá de cualquier consideración, así y todos los números no alcanzan para la vuelta en comisión, porque de esta bancada faltan 2 señores concejales. Gracias. Tiene la palabra la concejala Sesma. Sí, gracias, señora presidenta. Voy a tratar brevemente de fundamentar o de explicar cuál es mi posición sobre este tema, y antes de entrar en particular o técnicamente a plantear algunos puntos de vista sobre esto, quiero expresar que no me cabe ninguna duda la buena fe del concejal Masucci en el sentido de su convicción y demás en los fundamentos que planteó. De todos modos, creo que está totalmente equivocado. En primer lugar, porque en primer lugar, uno puede estar equivocado, no sé por qué se ríen, pero bueno, uno puede estar equivocado, otra cosa es la mala fe. Continúe, bueno, por favor. Gracias. Quiero decir que, en primer lugar, decir que el tema de residuos peligrosos y patógenos, al igual que el tema, por ejemplo, de bosques, a partir de la Constitución del 94, tiene una ley nacional que en su momento fue modificada, vetada en parte y demás, pero tiene una ley nacional que, como se planteó acá, tiene presupuestos mínimos, y en realidad son las provincias las que tienen la facultad y la competencia para controlar y para dictar una ley complementaria a esa ley de presupuestos mínimos nacional, que es lo que tiene la provincia de Córdoba. La ordenanza 9612 existe desde mucho antes de que existiera esta ley nacional de presupuestos mínimos, y en realidad el municipio no tiene competencia para regular, para dictar normas sobre residuos peligrosos y patógenos. Entonces, lo que nosotros hicimos con el marco regulatorio, que sin lugar a dudas, y en esto disiento totalmente con el concejal preopinante, creo que es una de las ordenanzas más importantes que hemos votado en estos 2 años, porque lo único que teníamos como marco regulatorio era esa ordenanza 9612, que era absolutamente antigua en sus términos, en sus conceptos, y que estaba absolutamente superada por la realidad y por otras legislaciones. Si bien es cierto que no hubo el debate en comisión, sí hubo un debate tan importante como el debate en comisión, que fue una audiencia pública donde se discutieron los pliegos de basura, que se hizo eso en el CPC de Monseñor Pablo Cabrera, donde participaron muchísimas organizaciones. Y quiero decirle al concejal Masucci que revise la audiencia pública, lo que se dijo, y que revise el marco regulatorio que aprobamos, y ese marco regulatorio tiene la mayoría de las propuestas que hicieron instituciones y vecinos respecto al tema de basura. Lo que sucede es que hay quienes entienden en el Departamento Ejecutivo, por eso esta ordenanza, que es necesario dejar vigente los artículos de la 9612 sobre residuos peligrosos y patógenos para que se puedan aplicar las sanciones del Código de Convivencia. Desde mi humilde punto de vista, así se lo expresé al asesor letrado en su momento y demás, creo que para ejercer un verdadero control sobre residuos peligrosos y patógenos, que no es un tema menor como se planteó acá, debe existir la ley nacional, la ley provincial y un convenio entre la provincia y el municipio, porque evidentemente la provincia no alcanza ni cumple con los controles necesarios. Lo vimos con lo de Taim y algunos otros tipos de cosas, más allá de la participación de la ERCEP, que como yo he dicho varias veces, está para mí descalificado desde el punto de vista de ser un órgano totalmente político y no cumple las características esenciales que deben tener los órganos de control. Entonces, lo que quiero decir que lo que trata de hacer esta ordenanza es, a pedido incluso de las autoridades del Tribunal de Falta y demás, y frente a esta situación de normas que se superponen, es dejar vigente esto a los fines de no tener problemas en la aplicación de las sanciones. De todos modos, vuelvo a insistir, para mí
La solución definitiva de esto es, además de que se va a reglamentar con esto el marco regulatorio, lo que es muy importante, más cuando estamos por cerrar un proceso de licitación y vamos a tener una serie de obligaciones que van a tener que cumplir las empresas, y ojalá podamos tener también antes de fin de año la posibilidad de consensuar un ente realmente independiente, ¿no?, como el de la provincia, y técnico, que pueda controlar ese marco regulatorio. Entonces, lo que quiero decir, que lo que, vuelvo a decir, solucionaría directamente este tema es ese convenio entre provincia y municipio para que el control